Hello. Hola, Welcome to Sub-Zero. bienvenidos a Sub-Zero. I didn't. It wasn't really a planned. No era talk, una charla realmente so planeada, forgive the así que off-the-cuff perdón slides that I wrote, por like, a las couple hours ago. diapositivas improvisadas que But I figured escribí it hace un was par de horas. probably worth Pero pensé que talking about a bit of the stuff valía that la I've pena hablar de lo been que working on, he estado and trabajando a bit of the stuff that y un I'm, like, poco en either lo going to be que working voy a on, trabajar or I'm o particularly excited en lo to que see estoy that I know is particularmente being worked emocionado on. de ver que se está trabajando for para el next year. próximo año. It's a bit of a brain dump, Es un poco una apologies in descarga advance for the lack cerebral, of structure así que and disculpen general la falta de plainness, but hopefully the estructura y content la will be sencillez, pero con suerte el contenido será there's three interesante. sections. Así que tenemos tres First one is, secciones. the La past, primera what I've es been- el pasado, what I've been working on, what I've lo been que he working estado with other trabajando, people, what I've con been quién keeping he an eye estado on, trabajando y en lo que he estado prestando and atención. particularly the stuff that's been Y en lo taking que he my estado time prestando for like the atención. last 12 Particularmente months lo or que he so. tomado mi tiempo durante los Some of this últimos stuff, 12 meses o I así. guess, many Algunas of de esta you información will quizás already ya la know, conozcan, como like 2D los weights. V2 This weights, is like a fairly substantial, que fundamental son un change cambio to fundamental how, bastante sustancial cómo funciona Substrate, how substrate works, especialmente for para powertrains. las parachains. Some of Algunas the other otras stuff maybe quizás is sean gonna be más a little more interesantes y no las conozcan. that you won't already know. So Así que 2D los dos weights, así que los in V2 case weights, you're en caso de que no not estén familiar familiarizados with what con this ellos, is, los weights son especifican weights la are, cantidad de weight recursos is a means of esa función en concreto, generalmente specifying la the level of importación de the bloques amount o of transacciones de resources bloques that particular se le permite function, usar. generally block import or transaction import, is allowed to use. Usually it's, Por lo in the general, past, en el weights were pasado, one-dimensional. los It's the weights scale of value, eran the amount of computation unidimensionales, time we es expect decir, particular un valor operation to escalar, take. la cantidad de These tiempo de cálculo days, esperamos we que una have two operación separate en particular resources. tome. We have both the execution Ahora time, tenemos dos recursos separados, also tanto el have tiempo de the ejecución amount of como la cantidad de space espacio inside dentro de the la proof prueba de of, validez, es decir, provability. la prueba que That presenta la basically the parachain proof en la that the cadena de la parachain relay submits to chain. the relay La cadena de chain, transmisión verifica que la cadena no esté that, mintiendo, the no esté relay chain engañando can al check, make sistema. sure that the collator is not telling El fibs, problema is not, cheating the system. es que si tienes una transacción que pueda tomar poco now the tiempo, problem pero is that if puede you, terminar teniendo una huella muy grande dentro If de you esta have a prueba de transaction, validez, it may take not very much time, but it may end up having a huge footprint inside es decir, this, este proof of trozo validity, de datos que this debe data enviar al validador chunk that has to go to the validator. And this is, y esto puede this abrir can open up your a su parachain, parachain ataques de to denegación de DOS servicio. attacks. Worse, Pero peor aún, if this can be, si esto if this sucede happens as como part of parte like de a una mandatory función piece, obligatoria a para que la mandatory function importación for de block bloques, import, like for example on como por initialize, ejemplo as part of the en la scheduler, or inicialización maybe as como part parte of, del executing programador o tal vez XCMs, como parte de la incoming ejecución de la then you've XCM got a big problem, entrante, because it would entonces mean tienes that un gran you're, problema porque significaría que estás you're haciendo doing algo que something no that, puedes which you optar can't opt por out no of doing, hacerlo which is y que vas a going to hacer make que your tu block bloque sea unimportable imposible de because importar the porque la proof of prueba validity is de just too validez big. es simplemente So demasiado this is grande. like Por lo tanto, crucial es for crucial parachain para la security. seguridad de la What we're doing parachain. at the moment Lo que is estamos we're basically haciendo fudging en it. este momento es We've got básicamente some very, apañándola. very Tenemos conservative algunos límites limits muy that conservadores que restrict what restringen lo que puede XCM hacer can do, XCM y restringen that la cantidad restrict the de amount of XCMs that can be XCMs executed, que se pueden ejecutar. Y en and, general, we're kind of just really, estamos usando not using demasiado scheduler too much programador in order to, para reducir la posibilidad de que una reduce the operación chance that, programada de forma a obligatoria mandatorily haga que scheduled este bloque de operation, probabilidad se hinche can, demasiado. would bloat this proof of validity block too much. Actually, the newer De hecho, scheduler el does nuevo take into programador account, tiene en cuenta the los 2D pesos weights 2D and, y a medida over que time, pasamos cosas while del we nuevo tipo de move datos things over to a this new pesos two-dimensional 2D weights, bidimensionales, data type, todas las we'll operaciones have all of programables, the, es decir, operations despachables, that can be scheduled, all the dispatchables informarán actually correctamente reporting su their weight. correctly. But this is Pero like a esto es un fairly, cambio fairly muy big, importante hefty y refactor. espero que se complete en It's los probably próximos gonna be meses finished, I would o hope, in the next month or un two. poco más. But it is rolling along. Message queues Las colas de are, mensajes son are una an update actualización to, de XCMP, XCM UMP, y DMP, que effectively es needed necesaria because of the debido a 2D los weights cambios de refactoring. pesos 2D. Básicamente,
essentially its functionality Es la deficit funcionalidad that we needed que to, necesitábamos that we mover, needed to move, pero but es it's bastante kind of bien nice the como way it's está architected diseñado now. ahora There's a mismo. unified Y hay una message queue cola that works for unificada de all of the mensajes que potential todos origins that los messages can come potenciales from, orígenes desde whether donde it's from pueden another llegar parachain, los whether it's mensajes, from the ya relay sea de chain, otra whether parachain it's from o de la the, relay chain o de la propia the cadena local local, parachain quizás del itself, entorno de contratos. whether it's maybe from the Está genial contract, cómo está unificado y todo tiene environment. un round robin. It's all unified. They go into the same Funcionando, queue, ofreciendo and it's got a garantía de nice kind of servicio round que es robin compatible thing con going los on, so you've got a good Weight quality of service 3V, guarantees. que son And compatibles it's con 2D los weight compatible. V3 Weights. Algo que Something that's been on the algo que ha estado en el aire boiling desde hace un away, tiempo simmering away for a es while now is XCM It's V3. got a bunch of stuff in Tiene it un montón de that cosas que a la people are gente le gonna va a find parecer useful. It útil, enables a bunch of incluyendo stuff, puentes, por not lo que least, estamos muy interesados en bridges. tomar So, XCM V3. super keen on getting XCM V3 merged. We're on the kind of final, I don't know, Estamos en los últimos 4 relatively 4 minor puntos, bullet básicamente points, menores antes del before we actually merge it. funcionamiento. It Ha hasn't sido gone, auditado, así que in audit, estamos so we're reasonably razonablemente confident in seguros that de regard, eso that we at y least de que know conocemos know any cualquier problema issues de that que are pueda coming. surgir. But some Pero of the other algunas things, like, otras for cosas, como por example, ejemplo las colas de message mensajes queues y los pesos and 2D, 2D weights, necesitan ser hechos kinda needs antes to de be que done se before podamos we can unlock desbloquear all toda la of the funcionalidad XCM de V3 XCM V3. Una de las grandes cosas que ha sucedido recientemente y que ha puesto a la gente en alerta es la gobernanza 2 o la gobernanza abierta, como se ha llamado recientemente, que se lanzó en Kusama y estamos viendo los primeros referéndums bajo esta nueva lógica. La gobernanza abierta es bastante genial. No sé cuánto han mirado los aficionados. Básicamente son varias abstracciones que permiten construir cuerpos democráticos que se pueden componer para crear estructuras de gobierno sofisticadas, pero al mismo tiempo muy ágiles. La agilidad viene del hecho que se puede tener muchos orígenes diferentes, cada uno de los cuales puede tener diferentes privilegios efectivos, y con cada uno de estos orígenes diferentes se puede adjuntar un requisito democrático o de gobierno diferente para que se realicen las llamadas desde estos orígenes. Obviamente hay un origen raíz que tendría los requisitos más estrictos. Luego puedes tener un origen punta que no necesita de requisitos muy fuertes en absoluto. ¿Por qué? Porque el peor caso posible que puede ocurrir si puedes coger el acceso desde este origen es gastar una cantidad muy pequeña de los fondos del tesoro. Esto permite crear modelos de gobierno realmente sofisticados. Descubrí un nuevo término hace unos días, voto optimista, que es básicamente permitir que una parte particular pueda dictar cómo ir a un voto. Es decir, podrán impulsar un voto a menos que otras partes realmente digan que no, lo que permite votar sobre lo que es controversial y sacar lo que no lo es rápidamente. And this allows you to vote on the thing, or allows you to sort of fight out the things that are controversial, but get the things that aren't controversial through relatively quickly. Lo que dificulta mucho hacer avanzar las cosas, y como todo tiene que pasar por el mismo canal, muchas cosas simplemente quedan de lado. Eso ya sucede con la gobernanza abierta. Una de las cosas a las que aspiramos con la OpenGov es la delegación libre, porque la gobernanza abierta elimina algunas entidades como el comité técnico y el consejo. Una de las cosas que intentamos hacer con la gobernanza abierta es permitir la delegación gratuita. La delegación es una forma de tener representantes, de modo que no tienes que votar necesariamente tú mismo. Lo que queremos es tener la mayor cantidad de personas delegando posible, y esto es difícil si cuesta dinero, porque la mayoría de las personas que quieren pagar por tener voz, resulta que la mayoría de las personas no están interesadas en tener voz en estos referéndums. Pero sí, es gratis y fácil, tal vez consigamos que más personas se sumen. Most people are not, it turns out, all that bothered about having a voice in these referendums. But the assumption is that if it's free and easy, maybe we get a lot more people on board.
Una de las cosas que se introdujo en la gobernanza abierta es la paleta de becarios, que sospechoso que algunos de ustedes conocen, al menos de alguna manera. Esto cumple con una de las funciones del comité técnico, pero es mucho más pluralista y resulta ser mucho más ágil también. La forma en la que se ha escrito es para permitir que se reutilice para todos los demás grupos que quisiéramos tener en formaciones en la cadena on-chain. La paleta de becarios en sí mismo es para expertos de tecnología core de Polkadot. Hay una breve nota técnica bastante sustancial que explica el elemento social de esta estructura de cadena en el white paper. Una de las cosas clave para entender que es una cosa orientada a la membresía, es decir, es un colectivo en cadena que tiene varios miembros, pero cada uno de estos miembros tiene un rango, y el rango va desde 1 hasta 9. Hay reglas socialmente impuestas, algunas de las cuales al menos pueden ser impuestos en cadena. Pero las más ricas son socialmente impuestas, y estas son las reglas para promocionarse a través de los rangos, absolutamente basadas en sistemas de calificación de artes marciales. Una de las formas que es útil es para reconocer a los expertos en el protocolo de Polkadot, y al hacerlo, ayuda a proteger a Polkadot. Es decir, el cuerpo que contiene el conocimiento de Polkadot. Otra es a servir como el oráculo técnico para la gobernanza. De modo que en realidad hay una entidad de gobernanza y puede ser usada de esta manera. Otra es la incentivación del orgullo de molestarse en ser experto en Polkadot y mantener ese conocimiento. Hay beneficios correspondientes por estar dentro del cuerpo y se espera que eventualmente las empresas que emplean a individuos con conocimientos principales sobre Polkadot y tratan de incentivarlos para que sigan haciendo este trabajo ya no sean necesarias porque la cadena pueda construir esa estructura de incentivación por sí misma. Y una de las cosas más recientes que se terminó, que está todo correcto, que está lista para funcionarse, ¡hurra!, es la paleta NIS. NIS significa staking no interactivo. Es una forma diferente de staking, muy diferente. Pero staking parece ser utilizado para muchas cosas diferentes hoy en día, así que decidí introducir un nuevo significado de la palabra. Es esencialmente una oferta para los titulares de un token. Particularmente si el token está sujeto a inflación monetaria, ofrece la posibilidad de obtener resistencia a esa inflación. Ahora podrías decir, espera, ya tenemos staking que ofrece resistencia a la inflación. También en realidad nuestro staking es un poco diferente. Staking es más bien un trato, ¿sabes? Ofreces ayuda a mantener la seguridad de Polkadot y obtienes una recompensa más allá de la inflación. Por ejemplo, si el 50% de la base de los tokens de DOT están en inflación, bueno, si la tasa de inflación global es, no sé, 10%, entonces obtendrás hasta un 20% de recompensa, siendo un 10% después de descontar la inflación. Bueno, esto ofrece básicamente 0% después de tener en cuenta la inflación, pero lo bueno es que no tienes que hacer nada. La forma que funciona es que obtienes un recibo, así que pones algún tipo de staking usando NIS, algunos tokens, y obtienes un recibo de vuelta que dice que tus tokens constituyeron el 0.01% de la red cuando los pusiste allí. Puedes tomar este recibo de vuelta, es un NFT, puedes transferirlo y puedes llevarlo
de vuelta al sistema NIS. Así que después de cierto tiempo, el trato, que no puedes hacerlo hasta cierto tiempo, pero después de cierto tiempo puedes tomarlo de vuelta y puedes obtener tus tokens originales. Bueno, puedes obtener una cantidad de tokens de vuelta de tal manera que el porcentaje de emisión total sea el mismo. Ahora lo interesante es que además del NFT, también hay un recibo de contraparte que es fungible y se basa en una cantidad superior de tokens. Una cantidad de tokens representa el 100% de la red, el 100% del valor de mercado. Así que si obtienes tu NFT del 0,01%, pero también obtendrás el 0,01% de tokens fungibles. La idea es que tienes que promocionarlos ambos para obtener los tokens originales, el porcentaje corregido. Estos tokens contraparte, en principio, pueden ser movidos arbitrariamente, son fungibles entre sí. Esto abre un nuevo activo, un activo que combinado con un recibo adecuado puede ser intercambiable por un porcentaje de valor de mercado total a un token en particular. Contaré más sobre todo esto más tarde. En la segunda sección, algunas de las cosas que ya se han completado pero que necesitan reformarse, refactorizarse, y esto es algunas de las cosas que me emocionan o estoy trabajando. Polkadot Academy comenzó el año pasado en Cambridge, Reino Unido, no el de Massachusetts. Di algunas clases allí, pasamos por más de 50 estudiantes y enseñamos un campamento básico en todo lo descentralizado. La criptoeconomía, Polkadot, Substrate, incluso términos con XCM. El resultado general fue muy bueno. Mucha gente estaba muy contenta. ¿Hay alguien aquí que haya asistido a eso, por cierto? Muy bien. 5, 6, 7. Así que este es como si fuera el camino que se había previsto originalmente. Y por lo tanto vamos a comenzar una nueva admisión a principios del próximo año. El 8 de enero, si mi memoria aún funciona, en Buenos Aires, esta vez al sur de la frontera. Y la idea es que probablemente tengamos al menos 75 estudiantes, pero probablemente más cerca de 100 estudiantes. Y sí, voy a ayudar de nuevo, voy a enseñar un poco de cripto y cosas así. Una de las otras cosas que creo que es, bueno, más como refactorizar, supongo, es la normalización del ecosistema. Hay varias maneras de hacerlo, pero creo que se necesita, y he destacado estas tres aquí. Hay sin duda más, pero son las tres que creo que son relativamente fáciles de hacer. La configuración XCM es un poco dolorosa, creo, para muchas parachains. Es bastante compleja y refleja la etapa temprana y el ambiente cambiante en el que XCM se encuentra. Pero creo que podemos ofrecer razonablemente una plantilla de configuración de XCM. Bastante normalizada, que se puede ajustar tal vez para cada red, pero en principio puede reducir mucho la complejidad y el riesgo de las parachains. Los weights de XCM en este momento son un poco dolorosos cuando envías este mensaje a otra red para intentar calcular cuál debe ser el weight y por lo tanto cuáles deben ser las tarifas que se deben pagar.
Creo que no es razonable tener algunos weights bastante normalizados para que esto básicamente no sea un problema. Simplemente tomamos un caso de razonable y rondeamos expectativas más cercanas al peor caso. Es como dejarlo solo, pero siempre y cuando sus weights no superen los pesos. Sus weights normalizados es básicamente seguro tener weights normalizados. Puedes poner un pequeño banner diciendo que esta parachain usa weights normalizados y todas las otras parachains que quieren enviar en mensajes sabrán que puedes simplemente calcular cuál es el weight normalizado para que este mensaje se ejecute y no tiene que preocuparse adivinando cuál es el weight real de la parachain. Lo que llaman extensiones de transacciones de extensión de electrones son como intentar trabajar en otras unidades para la prioridad de transacciones, pero aún no hemos establecido ninguna. Creo que es hora de considerar esto, especialmente para cosas útiles que envuelven transacciones exóticas como algunas de las cadenas base EVM. En este punto, creo que sí, este tipo de cosas es útil. No quiero sugerir que otros niveles de estandarización no sean importantes como estos, pero son los que creo que pueden hacer en unas semanas en lugar de meses. Una de las cosas que siempre sale es el weight y lo difícil es que son, lo tedioso que es. Sé que especialmente el benchmarking es tedioso y propenso a errores. He escrito bastantes benchmarks yo mismo y sé muy bien. Los benchmarks son estrictamente necesarios si quieres tener la mayor eficiencia, pero muchas veces la mayor eficiencia posiblemente es tan importante. Solo quieres algo que funcione y estás dispuesto a soportar una eficiencia del 80 o 90%. Una de las cosas que trataré de impulsar durante el 2023 es este concepto de recuperación de weights, que es básicamente decirte que te daré una sobreestimación de cuánto weight va a tomar esta operación, como no va a tomar más de X, pero en realidad probablemente va a tomar X menos Y puede ser bastante sustancial. Lo más importante es que después de completar la operación podamos ver cuánto weight realmente tomó y actualizar nuestro registro de acuerdo a eso. Sí, podemos hacer eso. De repente puede ser realmente bastante grande y lo único que realmente nos falta es la capacidad de colocar esta última transacción en ese último poco de espacio de bloque. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, no sabemos cuánto necesita esta operación en particular, pero sabemos que no es más del 10% de espacio en bloque. Esto significa que aunque tengas un bloque compuesto completamente por esta transacción, aún serás capaz de tener el 90% del bloque lleno y de repente piensas, bueno, no puede correr riesgo de que realmente tome el 10%. Esta es probablemente la estrategia para tratar de reducir la necesidad de que los equipos escriban este código de benchmarking bastante sofisticado. Por supuesto, para operaciones que realmente pueden tomar hasta el 10% de espacio de bloque, dependiendo del estado o de las entradas para la transacción o la operación, entonces sí, es un poco diferente y realmente tienes que molestarte en escribir el benchmark. Pero para todo lo demás, esencialmente cosas relativamente pequeñas y triviales que están estrictamente limitadas en cuanto a cuánto weight podría usar realmente, esto debería ser más o menos bien para muchos equipos. Y la relay chain nunca fue diseñada para encapsular tanta funcionalidad. De hecho, llamarla relay chain es algo que me ha molestado siempre. Creo que debería llamarse la cadena de seguridad, ya que cuando XCMS termine, no confiará en nada. Y todo lo que haremos es asegurarnos de que todas las parachains funcionan de manera segura.
De todas formas, lo que se espera es que valide, no que almacene tokens, no que almacene el código de staking, no que almacene votos, no que almacene un sistema de registro de nombres. Todas estas cosas encajan perfectamente en las cadenas de poder, que en realidad pueden realizar cálculos, pero de manera paralela. Por lo tanto, necesitamos empezar a descargar alguna de estas funcionalidades que ha terminado la Relay Chain, simplemente porque no teníamos otro lugar donde implementar y descargadas en las parachains. Esto es algo en lo que está centrado y creo que es emocionante pensar para el próximo año ya estará implementado. Ya hemos empezado con esto, ya tenemos declaraciones, ya hay funcionalidades de activos en una parachain y en una cadena de sistema. Pero sabes, los puentes, eso es algo que podríamos haber implementado más temprano y haberlo implementado directamente en la Relay Chain. Pero en cambio esperamos un poco para implementarlo realmente en la parachain desde el principio, porque moverlo sería un dolor absoluto. Ya hay una cadena de sistema de colectivos. Creo, y la gobernanza se está migrando lentamente hacia allí, así como algunos de los programas de becas. El staking es interesante, pero ya estamos empezando a pensar en lo necesario para que esto suceda. Y bueno, ya sabéis, una de las cosas que hemos mencionado tanto en la cadena de confianza de Relay Chain está alojado en el registro de nombres, lo que en cierto sentido una forma de autentificación y certificación sería bueno. Sería bueno hacerlo un poco y tenerlo en su propia red. Eso es algo que se ha empezado o que se está terminando. Algunas cosas son realmente nuevas. Así que el Straight Trade de Polkadot, como el árbol central de Polkadot fue diseñado en cierto sentido alrededor del árbol central de Ethereum. Los dos son árboles Merkle. Si miras cómo está implementado, tiene un diseño bastante similar. Hicimos algunos ajustes, por ejemplo, cambiamos el formato de serialización y eliminamos uno de los tipos de nodos de árbol. Pero al final del día, la implementación subyacente es bastante similar. Lo que se almacena en el disco subyacente es la estructura Merkle. Es decir, los nodos criptográficos son bloques de datos que forman un árbol de Merkle, no son las claves y valores en sí mismos. Por lo tanto, cuando almacenas algún tipo de datos en una clave, este valor no corresponde directamente a ninguna clave o valor en base a los datos. En realidad, corresponde a una serie de diferentes llaves y valores que forman una ruta desde la raíz hasta la hoja. Esto es generalmente correcto. Funciona. Puedes implementar lo que quieras. Si quieres un valor que solo dure el periodo de bloque, como por ejemplo, registramos el número de bloque. Esto es un valor que solo se mantiene en el almacenamiento, pero se elimina al final de bloque y se agrega al inicio de bloque. Algunos de los datos del encabezado son los mismos, se agregan al inicio de bloque y se eliminan al final de bloque. Puedes implementarlo usando esto, solo asegúrate de eliminarlo, pero no es tan rápido como podría ser, ya que cuando intentas leerlo, tienes que hacer algo inteligente como verificar si hay algo en ese bit de respaldo, etc. Los eventos son un poco incómodos. Ocupan un solo elemento de almacenamiento que solo se agrega, y en este momento no hay forma de decirle a Substrate que nunca se leen lo que significa.
que en principio tienes este tipo de gran almacenamiento potencialmente enorme e infinito que podrían hacer un camino en la prueba de validez en la parachain. Y por lo tanto hacer que la probabilidad sea muy grande, y si alguien accidentalmente escribió código que lo leyera, sería un gran problema. Además, hay ciertas consultas y procesamientos que quizás quieras hacer en eventos que esencialmente ahora son infinitos y no están en un formato útil para esto y no te permite hacer cosas interesantes. Como por ejemplo, como parte del procesamiento de bloque, que las formas de indexar ciertos eventos, podrías tener un evento como, no sé, una transferencia de saldo y solo quieres saber, no sé, quieres un índice para poder demostrar fácilmente que si esta cuenta sí o no hizo una transferencia de saldo a este bloque. Bueno, no puedes hacer eso en este momento, solo puedes enumerar todos los eventos que ocurrieron y luego pasar por todos y mostrar que ninguno de ellos implicó una transferencia de saldo de esta cuenta a esta cuenta. No es muy eficiente, especialmente para Light Clients y algunas de las cosas que queremos hacer en el futuro que podrían ser enormes optimizaciones potenciales para Substrate, para las parachains y para Polkadot. Optimizations for Substrate, for parachains, for Polkadot. Simplemente no puedes hacerla con este tipo de estructura de datos. Necesitas mucha más flexibilidad. Necesitas la posibilidad de tener una estructura de datos completamente arbitraria, dada una clave y un valor, dado un mapa de pares clave-valor. No voy a entrar demasiado en esta etapa porque llevaría mucho tiempo, pero basta decir que lo que vamos a intentar hacer es implementar algunas nuevas funciones de transmisión que permita que todas estas cosas sucedan de manera muy eficiente. Las cuentas de protocolo de posesión de declaraciones o protocolo SHH es similar a Whisper. Hace 7 u 8 años, hace muchos años, es similar a Whisper. La única diferencia es que mientras Whisper no tenía respuesta real a cualquier tipo de ataque, negación de servicio, este sí lo tiene, porque son cuentas que tienen fondos las que pueden enviar mensajes a post de gran DHT global. Esencialmente eso es lo que es esta gran DHT global. La idea es que los trabajadores fuera de la red puedan suscribirse a compartimientos en esta gran DHT global y ser informados. Post messages to this massive global DHT. That's essentially what this is, a massive global DHT. The idea being that off-chain workers can kind of subscribe. Lo bueno es que publicar un datagrama en esta gran DHT global no cuesta nada, ya que no se toca la red. Esto significa que puedes tener abre la posibilidad de tener, por ejemplo, la delegación gratuita, ya que estas cosas pueden ser declaraciones firmadas. Básicamente puedes decir, voy a firmar, creo que Raúl Ramunt es un gran votante y sabe exactamente lo que está pasando con Polkadot todo el tiempo. Por lo tanto, voy a delegar algunas de mis cuentas, los fondos en mis cuentas, para votar por él. Pero aquí está el problema, no quiero pagar nada. Solo voy a delegar. Solo voy a decir que le estoy dando permiso para reclamar esta delegación. Es solo una declaración. Está firmado, pero no equivale a ningún tipo de transacción. No van a salir fondos de mi cuenta porque he firmado la declaración. Pero lo que significa es que Raúl puede venir y decir, oh, alguien me ha delegado su poder de voto. Y Raúl puede pagar los fondos e incluir esta declaración firmada en la red. Luego la red ejecutará la delegación y él será delegado. Nunca tuve que pagar dinero, pero solo Raúl. Eso es una opción para Raúl. Si él dice, bueno, este tipo no tiene suficiente DOT para que valga la pena para mí, entonces simplemente ignorará la declaración. Así que este es tipo de cosas que se abren. Pero hay una serie de otras cosas también, estoy seguro de que puedes pensar en algunas. Una de las cosas que ha sido discutida durante mucho tiempo son las parachains. Ahora se ha vuelto una forma más abstracta de sí misma. El núcleo de programación exótica, programación para code, básicamente abriendo nuevos mecanismos de programación para los núcleos de parachain. En este momento solo tenemos estos contratos de alquiler de 2 años, que es como una forma bastante difícil de determinar qué computación debe ser verificada por la Relay Chain.
Así que queremos abrir y crear un espectro mucho más amplio de formas de utilizar el espacio de bloques de Polkadot. A esto se reduce, ¿verdad? A esta nueva forma de pensar. Polkadot tiene un montón de espacio de bloques de alta calidad. Probablemente el de mayor calidad de la mayoría de los espacios de bloques de alta calidad que hay. Tiene una gran cantidad de espacios de bloques de alta calidad y la pregunta es cómo lo dividimos y lo vendemos y aseguramos que el token de DOT obtenga beneficios como una economía útil alrededor de este espacio de bloques, como están los préstamos a multitud y los préstamos a la multitud. Son solo el primer paso y necesitan haber muchos más pasos, y una de las formas a desbloquear estos muchos pasos es la programación exótica de núcleo. Así que esto es algo en lo que estamos trabajando, algo que me emociona mucho ver. Los parachains, que son básicamente la programación bloque por bloque, según se utilice, sería una de las formas. Hay varios otros mecanismos de programación económica que podemos pensar, como el round robin, es decir, varias cadenas. Es decir, varias parachains pueden compartir el mismo tipo de contrato de alquiler, pero también podemos pensar en contratos de alquiler a corto plazo, pero no tan corto. Tal vez contratos de alquiler de 2 semanas o 1 semana, solo pagas a medida que avanzas, algo que entre los parachains y las parachains, que es lo que tenemos ya. But we can also think of like short-term, but not really short-term leases. Like, I don't know, 2-week leases, 1-week leases. Yeah? You just pay as you go, somewhere between Parathreads and Parachains. Vi el lanzamiento de Fellowship la semana pasada o hace un par de semanas. Supongo y solo debe ser el primer tipo de este tipo. Hay varios otros que quiero lanzar. Probablemente el primero en lanzar el próximo será el Fellowship técnico del ecosistema. Pero todas las personas que están construyendo con Polkadot y que tienen conocimiento no solo del protocolo principal, sino también de cómo utilizar Polkadot, cómo construir en él, conocimiento de las herramientas y servicios periféricos, cómo construir una parachain, cómo desplegar una cadena de potencia. Todo este tipo de cosas tendrá objetivos similares a mediano plazo y objetivos a largo plazo, como el Fellowship de desarrollo. Una parte muy importante será el reconocimiento de conocimientos y potencialmente un papel eventual en la gobernanza. Una de las cosas que inmediatamente puedo pensar es que afortunadamente, no con mucha frecuencia, pero a veces las parachains viene el comité técnico y dice, oh, ¿sabes? Lo hemos roto, pasa esto. ¿Puedes cambiar las cosas? ¿Podemos tener un referéndum acelerado? Esto se arregla parcialmente en la gobernanza 2, también simplemente debido al hecho de que se requerirán un origen diferente, uno que no tenga que ejecutarse de manera mucho más optimista, pero incluso ignorando eso, podríamos ser que el fellowship técnico del ecosistema en sí sea un cuerpo democrático que pueda votar para esencialmente desbloquear una parachain, rescatarla, volver a un estado anterior, lo que sea. Hey, it could be that the Ecosystem Tech Fellowship itself is a democratic body that can vote in order to essentially unbrick a parachain, rescue it, move it back to a previous state, whatever. En mi mente esto es como debería resolverse gran parte de eso, básicamente moviendo las cosas más cerca de un cuerpo que razonablemente se podría considerar lo suficientemente experto, pero también descentralizado y diverso, lo suficiente como para asegurar que las cosas no se rompan más. Creo que, bueno, eso es todo. Sí, la última cosa es el salario de Polkadot, que es otra de estas estructuras de gobernanza. Cuando digo gobernanza tengo la impresión de que estoy hablando de lo que muchas personas se refieren cuando dicen DAO. Pero sea lo que sea, voy a seguir con mi terminología original. Pero creo que es la estructura de gobernanza. Veo como el servicio civil de Polkadot sencillamente una amplia forma de reconocer contribuciones valiosas, como cuando alguien hace contribuciones valiosas de manera consistente y asegurar que tengan un ingreso consistente de ello. En cierto sentido,
está aquí para tratar de mitigar o incluso reducir realmente el nivel de necesidad de Polkadot. Tiene algunas de las organizaciones más grandes en el espacio, en especial Parity y Web3 Foundation. In some sense, it's here to try to mitigate or even really reduce the level of need that Polkadot has on some of the bigger La idea es hacer que sea realmente una rampa de entrada muy permisiva, requisitos mínimos de verificación, básicamente solo ¿eres una apuesta razonable? ¿Es bastante probable de hacer algo en 2 semanas? Algo así como un currículum vitae, por ejemplo. ¿Has pasado por un curso como la Academia de Polkadot, por ejemplo, y has hecho alguna pull request? Algo muy básico que se pueda verificar fácilmente y solo asegurarse de que sí, es probable que hagas algo útil para Polkadot y tienes un periodo de prueba de un par de semanas para realmente hacer algo. Si haces algo verificado probablemente por el fellowship, tal vez el fellowship técnico del ecosistema para individuos técnicos. Sí, eso se confirma y dicen, sí, has estado haciendo bastante cantidad de trabajo. Eventualmente, tal vez después de 5 periodos de trabajo, básicamente entras en la nómina y te conviertes en una cuenta de nómina. La idea es que esto pueda ser la rampa de entrada en los fellowships, no necesariamente solo el primer fellowship, sino también en otros fellowships, como el fellowship diplomático, por ejemplo, el fellowship técnico del ecosistema. Hay un documento de diseño mucho más detallado que está acumulando polvo, pero esto será, como digo, algo a tener en cuenta en 2023. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Espero que haya sido al menos un poco revelador. Gracias y disfruta de Sub-Zero. An ambassadorial fellowship, for example, the Ecosystem Tech Fellowship. There's a much more detailed design document that's gathering dust, but this will be, as I say, something to look out for in 2023. Good. That's all I have to say for now. I hope it was a bit enlightening at least. Thanks and do enjoy Sub-Zero.